Saludos cordiales a todos los que ven el video. En esta oportunidad vamos a ver el tema de identidades trigonométricas. Aquí a la izquierda se ha dibujado un círculo. Vamos a indicar que este es un círculo trigonométrico. Si es un círculo trigonométrico, el radio es igual a 1. Este es el punto central. Entonces este segmento en un círculo trigonométrico mide igual a 1. Vamos a trazar dos segmentos formando este triángulo, ¿ya? Este segmento de color naranja y este segmento de color verde, de tal manera que entre estos dos segmentos haya un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este triángulo formado así sería un triángulo rectángulo. Vamos a ver ese triángulo rectángulo. Aquí hay un ángulo, una basida. Vamos a indicar que va a ser un ángulo alfa, ¿ya? Como habíamos quedado, esta distancia, este segmento que está con azul, que está opuesto al ángulo de 90 grados, es igual a 1 en un círculo trigonométrico. El segmento que está opuesto al ángulo alfa, este segmento de color naranja, es seno del ángulo alfa. El segmento que está de color verde aquí, que está al lado, que está adyacente, es coseno del ángulo alfa. Entonces noten ustedes que la función seno es un segmento, es decir, tiene una medida. Y la función coseno es otro segmento. Es importante entender esto para ver las identidades trigonométricas. Vamos a empezar con algunas identidades trigonométricas. En las clases anteriores vimos las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente y las otras también. Precisamente vamos a utilizar esas relaciones para encontrar estas identidades. Por ejemplo, tangente del ángulo alfa. Aquí está el ángulo alfa, esto es seno, esto de verde es coseno. Entonces, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, seno sobre coseno, que es nuestra primera identidad. Cotangente, que sería recíproco, sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente es coseno y el cateto opuesto es seno, que es esta otra identidad. Después tenemos secante. Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa es 1, aquí está el 1. El cateto adyacente es este verde, que es coseno de alfa. Después, cosecante, que sería el último. Hipotenusa sobre cateto opuesto. La hipotenusa es 1 y el cateto opuesto es seno. También tenemos aquí otra identidad, que es cotangente de alfa es igual a 1 sobre tangente de alfa. ¿Ya? Estas son identidades. Para esta identidad no les puedo explicar con esto, de tal manera que voy a tratar de verificar si esta última identidad es verdadera. Entonces escribo esto. Cotangente de alfa es igual a 1 sobre tangente de alfa. ¿Ya? Colocamos igual, arriba copiamos el numerador. Tangente es igual a seno sobre coseno. ¿Ya? Entonces en vez de tangente coloco seno sobre coseno. Ahora, este 1 que está aquí arriba en el numerador tiene como denominador el 1, es decir, es 1 dividido entre 1. 1 dividido entre 1 es 1. Para simplificar esta expresión, multiplicamos los extremos y multiplicamos los medios. Multiplicando los extremos tenemos 1 por coseno de alfa, coseno de alfa. Multiplicando los medios tenemos 1 por seno de alfa, seno de alfa.
Entonces hemos llegado a esta expresión, coseno sobre seno. Coseno sobre seno es cotangente, con lo cual hemos verificado esta identidad trigonométrica. Hasta el momento tenemos estas 5 identidades trigonométricas. Ahora vamos a estudiar la identidad pitagórica. Precisamente se llama identidad pitagórica a esta identidad porque se obtiene utilizando el teorema de Pitágoras. Recuerden ustedes, el teorema de Pitágoras nos indicaba, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Vamos a hacer eso en esta relación, ¿ya? Acá tenemos el triángulo rectángulo, la hipotenusa es 1. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Un cateto es seno, el otro cateto es coseno. Como es una suma, en la suma podemos utilizar la ley conmutativa, entonces no interesa cuál anotemos primero. En este caso vamos a anotar primero seno al cuadrado más el otro segmento al cuadrado. Repito el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Este es un cateto, este es el otro cateto. Entonces obtenemos esta famosa identidad pitagórica. Obviamente 1 al cuadrado es 1. Esta identidad que hemos colocado acá, podemos anotar así también, como está en este recuadro azul. ¿Ya? Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Cuando todo este segundo miembro lo llevamos al primer miembro, y cuando tenemos todo este primer miembro también lo llevamos al segundo miembro, por la simetría de la igualdad no se cambia ningún signo. ¿Ya? Esta es la famosa identidad pitagórica. Despejando seno o coseno de esta identidad pitagórica, podemos obtener, si esto está sumando, pasaría a restar. Sería seno cuadrado de alfa es igual a 1, esto que está sumando pasaría a restar, menos coseno cuadrado de alfa. Si despejamos coseno cuadrado de alfa, lo mismo. Coseno cuadrado de alfa, 1 copiamos, este que es más seno cuadrado de alfa pasaría como menos seno cuadrado de alfa. Entonces estas dos identidades son una consecuencia de esta identidad pitagórica. Y es muy importante recordarlas ya que se utiliza mucho para demostrar o resolver ejercicios. Ahora, utilizando esta identidad pitagórica, acá 1 es igual a seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, vamos a obtener otras identidades. Por ejemplo, si a esta ecuación, a ambos miembros, lo dividimos entre coseno cuadrado de alfa, quedaría cada elemento dividido entre coseno cuadrado de alfa. Entonces tendríamos 1 dividido entre coseno cuadrado de alfa, esto que está aquí dividido entre coseno cuadrado de alfa, copiamos el signo, esto dividido entre coseno cuadrado de alfa. Acá 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1, de tal manera que esta parte del primer miembro podemos escribirla así, 1 sobre coseno de alfa, ambos elevados al cuadrado, porque 1 al cuadrado es 1 y coseno de alfa al cuadrado es coseno cuadrado de alfa. Ahora esta expresión, esta parte, el primer término, como ambos están elevados al cuadrado, podemos escribirlo con paréntesis. Seno de alfa, coseno de alfa, ambos elevados al cuadrado. Seno de alfa elevado al cuadrado es esto, coseno de alfa elevado al cuadrado es esto. Ahora aquí, más he copiado el signo. Recuerden que coseno es un segmento, es una medida. Es una medida. Imagínense que coseno de alfa sea 1. 1 al cuadrado sería 1. Como esto es coseno cuadrado de alfa, también es 1.
Entonces tenemos aquí 1 dividido entre 1 es 1. ¿Ya? Por eso queda aquí 1. Bueno, continuamos. Aquí tenemos 1 sobre coseno de alfa. 1 sobre coseno de alfa es secante de alfa. Ya habíamos escrito aquí. 1 sobre coseno de alfa. Acá está, es secante de alfa. Entonces, en vez de colocar 1 sobre coseno de alfa, voy a colocar secante de alfa. Secante de alfa, entre paréntesis, y está elevado al cuadrado. Acá también, seno sobre coseno es tangente. Recuerden, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Seno sobre coseno. Entonces, en vez de colocar esto, voy a colocar tangente. Y esto está elevado al cuadrado. Finalmente, lo escribo de esta manera. Secante de alfa al cuadrado, secante cuadrado de alfa. Esta expresión es la misma que esta. ¿Ya? Pero utilizamos más esta porque es más simplificada. Acá también. Tangente de alfa al cuadrado, escribimos tangente cuadrado de alfa más 1, que es otra identidad pitagórica, ya que estamos obteniendo de esta identidad pitagórica fundamental. Vamos a obtener una identidad más. Empezamos de esto mismo, pero esta vez vamos a dividir a ambos miembros entre seno cuadrado de alfa. 1 entre seno cuadrado de alfa, esto dividido entre seno cuadrado de alfa, copio el signo, esto dividido entre seno cuadrado de alfa. Es parecido al proceso anterior. Aquí escribimos así, 1 sobre seno de alfa, ambos elevados al cuadrado, es lo mismo. Acá lo mismo, seno cuadrado de alfa dividido entre seno cuadrado de alfa es 1, más, esto lo estamos escribiendo los dos elevados al cuadrado. 1 sobre seno de alfa es cosecante de alfa. 1 sobre seno de alfa. 1 sobre seno de alfa es cosecante. Recuerden, cosecante, la última, es hipotenusa sobre cateto opuesto. 1 sobre seno de x. Entonces, en vez de esto, voy a colocar cosecante del ángulo A. Al cuadrado, 1 coseno sobre seno es cotangente de alfa, lo que hemos escrito hace rato, cotangente de alfa, aquí está, ya, entonces finalmente escribimos coseno cuadrado de alfa es igual a 1 más cotangente cuadrado de alfa.